Vamos a pedirle a Dios el tener un corazón dispuesto y disponible. Son dos cosas diferentes. Si yo les preguntara cuántos de ustedes quieren tener intimidad con Dios, todos levantarían las manos. Pero si preguntara cuántos están disponibles, o sea, tienen el tiempo para hacerlo y van a sacrificar lo que tengan que sacrificar para estar con Él, pocas manos se levantarían. Pocas manos, y dentro de esas pocas que se levantarían, habría unos que mentirían y muy pocos estarían dispuestos a ser íntimos de Dios. Y hoy vamos a pedirle a Dios eso, que estemos dispuestos y disponibles. El punto 1 es estar dispuesto y después estar disponible. ¿Sí? Se puede estar disponible y no estar dispuesto. ¿Sí? Levanta tus manos hacia Dios y dile: Señor, más que nunca necesito tu ayuda. Más que nunca necesito de ti. Quiero estar dispuesto y quiero estar disponible, pero necesito que tú pongas en mí el querer como el hacer. Ayúdame y haz que tu palabra se siembre en lo más profundo de mi corazón y dé frutos al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. La verdad que qué hermosa palabra es la palabra íntimos. Qué hermosa palabra. Y no todos disfrutan esa palabra. No todos llegan a ese punto. ¿Sabes? Hay personas que se casan, tienen 50 años de casados y nunca fueron íntimos. Nunca. Y se casaron y viven juntos y no son íntimos. Y eso es triste, pero es más triste cuando pensamos en cristianos que son salvos, asisten a la iglesia, son fieles en sus diezmos y ofrendas y nunca fueron íntimos. Nunca tuvieron intimidad con Dios. Porque no cualquiera llega a ser íntimo de Dios. No cualquiera está tan cercano a Dios. Muchos, decía hace un rato, muchos no están disponibles, están muy ocupados, tienen un trabajo, un negocio que atender, tienen tantas cosas, la escuela. Hace poco le enseñaba yo a mi hija, le decía: sabes, tienes que aprender un secreto, porque en la universidad está en el punto donde tiene mucho trabajo, y entonces comienza a hacer opción, porque ella está dando un discipulado, creo que discipulado 1, ¿sí? Y empieza a hacer opción el decir: no voy a dar la clase porque no tengo tiempo. Y le dije: mira, te voy a enseñar algo. Sirve a Dios y Él te va a dar la capacidad para que todo lo que tengas que hacer en la universidad va a ser algo rápido y sencillo. Nunca sacrifiques a Dios. No lo sacrifiques, porque pierdes tu fuerza, ¿sí? Pierdes sabiduría, pierdes lo sobrenatural. Lo sobrenatural lo necesitamos para este mundo natural. Necesitamos estar disponibles, y le decía: tienes que estar disponible siempre, siempre. Y vaya que tenemos un Dios que qué bárbaro, ¿sí? Le da por no respetar el sueño de los demás. ¿Sí? Al menos conmigo le gusta a las 3 de la mañana. Le gusta. Y para mí es el peor momento, pero a él le gusta a las 3 de la mañana. Yo, si voy a hacer una cita con alguien, y en especial con un amigo, que sea en el día. No lo voy a citar a las 3 de la mañana, pero a él sí le gusta. ¿Sí? Un día le decía: Señor, es que a ti te gusta verme en las peores fachas. Cuando peor estoy. De por sí, mira, tengo 3 pelos y los 3 son rebeldes. Imagínate cómo estoy a las 3 de la mañana.
Pero Dios quiere que estemos disponibles. Dios quiere tener intimidad. Y yo creo que le gustan las madrugadas porque es cuando más frescos mentalmente podemos estar. Aunque estemos medio dormidos, pero estamos frescos mentalmente. Dios sabe por qué, pero Dios quiere que seamos íntimos. ¿Alguna vez has pensado que tú eres selectivo con tus amigos? Hay requisitos para ser amigo tuyo. Yo sé que todos nos gusta creer que somos amigos de todos, ¿verdad? Somos amigos del mundo, refiriéndonos a la gente, que a todo mundo le caemos bien y que wow, todo el mundo quiere estar con nosotros. Pero déjame decirte algo, no es cierto. No es cierto, de alguna forma inconsciente vamos seleccionando, porque ese es el amor fileo. Es selectivo y se tiene que cultivar. Así es, y para ser un amigo íntimo tuyo, seguro hay requisitos. No cualquiera va a ser tu amigo íntimo. No cualquiera. Ya pasó ciertos filtros que tal vez no los has pensado, pero existen. Con Dios también. Con Dios también. Mira, Jesús vino y Jesús, las multitudes querían verlo, las multitudes querían estar con él. Pero él fue selectivo con sus amigos. No fue amigo de todos, aunque es el Salvador de todos. Pero no amigo. No amigo. Había cosas que son especiales y con Dios es igual. Es Dios de todos, pero es íntimo de pocos. Es un Dios al cual lo puede buscar todo mundo. Es un Dios al cual a través de Jesús se volvió accesible, pero no para ser íntimo. Todos necesitamos ser íntimos de Dios. Tiene que poner Dios eso en nuestro corazón. Pero sabes, hay algo que no nos gusta hacer. Para ser íntimo de Dios, se tiene que orar. Ahí es donde, en latín diríamos, ahí es donde la puercus torsus rabus. Si no sabes latín, perdón. Ahí es donde la cosa se pone difícil. Y la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, dice: manténganse constantes en la oración. Manténganse constantes. ¿Qué significa ser constante? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Siempre alerta. Por eso es que a muchos no les gusta orar. Porque orar no significa que tengo que esperar hasta la reunión de los martes. No, orar significa que todos los días quiere Dios que estemos hablando con Él. Sabes, Dios anhela escuchar tu voz. Sí, a lo mejor no te gusta tu voz, a Dios sí le gusta. Dios quiere escucharte, Dios quiere que tú hables con Él y quiere que seas constante. Quiere que cultives la amistad y que todos los días tengas un tiempo para Él. Todos los días. Pero muchos creen que están muy ocupados. No están disponibles para Dios. No están disponibles. Cuánto trabajo. Yo veo cómo los cristianos nos llenamos de trabajo. ¿Sabes? Los pastores también caemos en esa trampa. Y para nosotros es una gran trampa porque nos metemos tanto en el servicio a Dios que creemos que Dios nos va a pasar por alto el punto de la oración porque le estamos sirviendo, y no es cierto. Dios no le interesa cuántas gentes estoy sirviendo y cuántas cosas estoy haciendo por Él si yo no estoy en intimidad con Él. Dios no quiere que llene yo mi agenda. Yo sé que tú sí quieres que yo la llene, pero Dios no. Dios dice: tienes que tener tiempo para mí siempre. ¿De qué te sirve a ti el consejo de un pastor que no tiene intimidad con Dios? No te sirve de nada. ¿De qué te sirve que te ministre un pastor que no tiene intimidad con Dios? No te sirve de nada.
¿Recuerdas que hubo un momento en el libro de los Hechos donde hubo que escoger diáconos? ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban llenando de cosas. La gente venía y les pedía consejo y ellos se llenaban de cosas y estaban perdiendo la intimidad. Estaban perdiendo la intimidad. Por eso fue que se escogieron personas, que fuera un equipo que atendiera las mesas. Fíjate en esto, en nuestro contexto creemos que andaban sirviendo platos. No solo servían platos, porque si no, ¿por qué tan llenos del Espíritu Santo? En ese tiempo, cuando la iglesia venían, los apóstoles se sentaban en una silla con una mesa y venía la gente y pedía consejo y ellos atendían las mesas. Por eso dijeron, necesitamos diáconos que atiendan las mesas para que nosotros estemos metidos en la oración y la palabra, estemos metidos en intimidad con Dios. ¿Sí? Gracias a Dios por los equipos que se levantan. Gracias a Dios, gracias por cada edecán. ¿Sí? Gracias, Dios les bendiga. Gracias por la banda Coinonía. Gracias por la gente de media. Gracias porque podemos llegar a través de internet a personas que no están aquí. Gracias por esos equipos. ¿Sí? Se dice mucho, es que el pastor tiene que oler a oveja. Eso es mentira. El pastor tiene que oler a Dios. ¿De qué me sirve un pastor que apeste a ovejas? Y que está todo amargado porque las ovejas lo traen a palo y palo y está resolviendo cosas si no huele a Dios. ¿Sabes? Las ovejas tienen que aprender a oler a su pastor, no el pastor a la oveja. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero Jesús no vino a oler a oveja. Jesús olía al Padre. Por eso dijeron, enséñanos a orar, como que tú hueles diferente. Y no estoy diciendo que el pastor no tiene que estar revisando las ovejas, pero solo imagínate, si la oveja está ensangrentada, ¿el pastor tiene que estar ensangrentado? No. El pastor tiene que traer las vendas del Padre para curar a esa oveja. Pero ¿qué tal si no estuvo con el Padre? ¿Qué tal si no hay palabra revelada? ¿De qué le sirve a la oveja un pastor así? Ese pastor se convierte en un espectáculo. Sí, se puede fabricar un culto espectacular. Se puede, muchos gritos, mucho acá. ¿A qué huele el pastor? Tiene que oler a Jesús. Tiene que haber evidencias de que estuvo con Jesús. Tiene que haber esas evidencias. No es que tiene que oler a oveja. Tiene que oler a Jesús para que las ovejas lo sigan. Tiene que oler a Jesús para poder comprender a las ovejas. Tiene que oler a Jesús para guiar a esas ovejas. Tiene que oler a Jesús para poder ungir esas ovejas. Tiene que oler a Jesús. Y eso solo sucede cuando se tiene intimidad con Jesús. Solo así. Tenemos que oler. Oler. Bueno, en nuestro mexicano decimos tiene que apestar. Eso significa que huele muy fuerte. Tenemos que apestar a Jesús. Que los demás vean, ¿cómo hueles a Jesús, Sergio? Así. Que los endemoniados digan, no te acerques, apestas a Jesús. Wow, creo que ya me salí de lo que han predicado los últimos 50 años la iglesia cristiana. Pero yo desde que conozco a Jesús, desde que empecé a conocer a Jesús, Él me llamó a la intimidad. Y no es que solo me haya llamado a mí, sino que respondí a eso. ¿Sabes por qué? Porque yo llegué huérfano a Cristo.
Yo llegué huérfano y con una gran necesidad, y por eso me fue fácil cuando me dijeron, es un padre de amor. Ahí está. ¿Sí? Mi sueño hecho realidad. Y por eso no me cuesta trabajo tener intimidad con Jesús. Pero lo que es difícil es mantenernos constantes. Constantes. Porque orar es hablar con Dios, amados. Orar es hablar con Él. Pero hay un problema porque muchas veces tenemos dudas. ¿Cómo es orar correctamente? ¿Cómo es? Y hay tantos cursos, seminarios y todo el mundo podemos decir lo que querramos, ¿verdad? Orar correctamente. A veces, no sé si te ha pasado que eres intimidado por la oración de otro. Escuchas orar a otros y dices, wow, wow. Me acuerdo yo hace más o menos 20 años, un profeta que fue a la iglesia, ¿sí? El tipo más propio para hablar que he visto. Un profeta, wow. ¿Sí? Era tremendo. Se sabía la Biblia de memoria. ¿Sí? Y el hombre vestía impecable. Y entonces me acuerdo que subía solo con su Biblia. ¿Sí? Pero decíamos, ese hombre sube con la Biblia nomás para que digamos que es cristiano. Porque llegaba, la ponía en el atril y no volvía a abrirla. Solo estaba ahí. Y entonces él comenzaba a enseñar y era capaz de decirte, Hechos 1, trata de esto, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Romanos esto, y así, increíble. Pero de repente mientras él hablaba, ¿sí? Cuando él hacía una pausa y él decía, pónganse de pie todos, todos de pie, porque el Padre va a hablar. Y entonces este hombre se postraba a media prédica, se postraba y luego empezaba a cantar una voz, wow, un tenor. Y luego cuando se lograba esa atmósfera así tremenda de exaltación, comenzaba, el Señor dice, con una voz así muy ronca, el Señor dice, ¡pum! Soltaba. Y entonces yo estaba impresionado, decía, ese sí sabe toda la Biblia. Ese hombre predica y profetiza de una forma diferente. Un día me acerqué a él y le dije, hermano, ¿puede orar por mí? Pocas veces he hecho eso en mi vida. No lo hubiera hecho. Después de haberlo escuchado, me costó mucho tiempo superar, ¿sí?, lo que él estaba diciendo. Él comenzó a orar por mí y citaba versículo tras versículo, versículo tras versículo. Era una máquina, ¿sí? Y no te creas que seguiditos, iba otro libro. La oración duró mucho. De esas veces que ya cuando está orando por ti dices, ¿por qué le pedí? Ya me tuvo aquí 15 minutos y él sigue con la mano puesta en mi cabeza y sigue orando. Y después como de 15 minutos dijo, así dice el Señor. Dije, este tarda mucho en sintonizar. Y me soltó una palabra muy precisa. Y después me dijo, ¿estás sorprendido porque el Señor te habló? Y le dije, sí. Me dijo él, pero estabas pensando, ya se tardó este hombre mientras ora por mí, cuando lo verdaderamente importante es todo lo que declaré sobre tu vida. Me quedé de a 6, dije, no voy a decir, es más, de esas veces que luchas por no pensar nada, porque ya me di cuenta que él sabía lo que yo pensaba. Dije, no te muevas, espera que alguien más le pida una oración. Un tipo tremendo. Esa noche fui a orar y no pude orar. No pude. No dejaba de comparar
mi pobre oración con su gran oración. Me fui frustrado, no pude orar. Estuve así por más o menos 20 días. Me metía yo, me encerraba. En ese tiempo no teníamos hijos. Una recámara era para la oración. Y entonces estaba yo frustrado. Y cada vez que yo comenzaba a orar, yo recordaba. Y dije, no sé orar, no sé orar. Y muchas veces pasamos por ese problema. No sé orar. No sé si lo que estoy diciendo está bien o está mal. O a veces tenemos la experiencia también que alguien nos corrige. A mí un día me corrigieron en público, me corrigió un pastor en público por una tontería, pero me corrigió en público y fue horrible. Después ya no quería que me volvieran a dar el micrófono y a todos lados donde iba me lo daban. ¿Sí? Cuando te hacen sentir mal por lo que oras, cuando empiezas a pensar que tu oración no tiene poder como la de otros, entonces empiezas a dejar de estar disponible. Y eso es un error. Eso es un error. El Señor no cuenta cuántos versículos le citas. Es bueno que le cites los versículos, pero es bueno para cuando tienes rogativas, peticiones, guerra espiritual, pero no para tener intimidad con Él. Eso lo aprendí después. Ya cuando estaba todo frustrado, después del día 20, llegué porque sabía yo que tenía que orar todos los días, pero ya llegaba abatido, 20 días sin lograr nada. Y entonces cuando yo me hinqué, inmediatamente escuché su voz y me dijo, te estoy esperando. Y comencé a llorar. Fue como ese te estoy esperando, fuera una espada que te atraviesa, un cuchillo que atraviesa el corazón. Yo me sentía miserable y Él me estaba esperando. Yo creía que no le había dado nada en 20 días y Él me estaba esperando. Te estoy esperando. Comencé a llorar. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué me esperas si no sé orar? Y me dijo, ¿cuándo te dije yo que no sabías orar? ¿Cuándo? Tal vez te has sentido así. Te crees incapaz. Y Dios te está esperando. Dios te está esperando para tener intimidad. Esta noche vamos a ver, estoy terminando mi intro y ya llevo 20 minutos. Vamos a ver las características de una oración de intimidad. ¿Qué necesitas? Es muy sencillo y Jesús lo enseñó. Es muy sencillo. Número 1, necesitas ser sincero. Sincero. Yo tengo acercamiento con Dios y escucho su voz prácticamente desde que Cristo vino a mi corazón. ¿Sí? No sabía versículos, no sabía nada de eso, pero sí había un corazón necesitado y un corazón sincero. Tienes que ser sincero con Dios. Si tú aparentas delante de Dios, tú no puedes ser íntimo de Él. Tú no puedes ser íntimo. Y mira, una forma de aparentar de los cristianos es, voy a poner un ejemplo, tengo miedo, ¿sí? Pero aviento 2, 3 versículos que tienen que ver con que soy valiente y esforzado. Y realmente dentro tengo miedo. Y pongo versículos para disfrazar, para mentir. No estoy siendo sincero. Eso no es intimidad. Eso no es intimidad. Los íntimos de Dios son sinceros y dicen cómo se sienten.
Los íntimos de Dios abren su corazón, saben que Dios no va a tomar una Biblia gigante. Imagínate, la mano de Dios no va a tomar su Biblia y te va a dar en la cabeza. No lo va a hacer. Los íntimos de Dios saben que pueden decirle: tengo miedo. Los íntimos de Dios saben que pueden decirle: estoy desesperado. Los íntimos de Dios pueden decirle: Señor, estoy hundido, no puedo más. Los íntimos de Dios son sinceros y no usan versículos para cubrir sus faltas. Jesús enseña en Mateo 6, versículo 5. Voy a usar la traducción del lenguaje actual. Es una traducción que uso muy poco, pero es una paráfrasis, pero hoy nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Mateo 6, 5 dice: cuando ustedes oren, mira, pon en cuenta ahí que Jesús no está diciendo si alguna vez oras, ¿sí?, de forma firme, y da por sentado que oras. Y dice: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. ¿Sí? Lo que está diciendo es: no seas hipócrita. No seas hipócrita. Cuando ores, no seas hipócrita. Cuando ores, y ahí pone cómo hacen los hipócritas, dice: a ellos les encanta que la gente los vea orar. Hay gente que ora en la iglesia, pero nunca ora en su casa. Nunca. Pero en la iglesia, y que los vean. Deberían de ver cuando va uno a congresos de avivamiento. ¿Sí? En congresos de avivamiento se pone muy bueno, porque llega un momento que la atmósfera, mira, ahí cualquier cuate hace un milagro, ¿verdad? Porque se pone tan bueno. Sí, pero ya hicieron la chamba a los grupos de alabanza, ya hizo la chamba a los predicadores que pasaron, que entonces al final ves a aquellos que se acercan y oran, y pues todo el mundo se va a caer. Ya a ese punto, ya entrados en esa atmósfera, mira, hasta entra un inconverso y le pone la mano a otro y ese se cae. De verdad, de verdad. No es parodia. Pero a muchos, he ido a muchos congresos de avivamiento y hay ese efecto. Los que quieren que los vean, que también abajo de la plataforma hay poder. Y dices: no, agarra el culto desde cero. Aquellos ya hicieron su trabajo. Pero dice: no seas así. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Su gran recompensa es que los vean. Esa es su gran recompensa. Y lo mismo pasa aquí en la iglesia. Podemos hacer para que nos vean, pero a Jesús no le gusta eso. A Jesús no le gusta. ¿Cuál es el motivo de nuestro corazón? La sinceridad es cuando el motivo es Jesús. La oración de intimidad tiene que ser una oración diferente a cuando voy a presentar mi pliego petitorio. Mi pliego petitorio cualquier rato es bueno. Señor, tengo este problema, ayúdame con esto. Pero la de intimidad es un tiempo de sinceridad. Es un tiempo de hablar de corazón a corazón. Hace poco predicaba Luis y nos enseñaba sobre eso. La de intimidad es donde Él va a cambiar mi corazón y va a hacer que mi corazón sea conforme, o sea, conforma del corazón de Dios. La intimidad. Y Jesús dice: sean sinceros, sean sinceros. Llega y habla, descubre el secreto. El mayor secreto que tenemos todos los seres humanos es lo que hay en nuestro corazón. Si tú descubres tu secreto, Dios descubre los suyos. Secreto por secreto. ¿Sí? Secreto por secreto. Atrévete, sé sincero. Habla con Él lo que sientes, cómo te sientes, para que entonces Él te vaya moldeando.
Es ahí donde las cosas se revelan. Mira, a veces hablamos de la historia de Moisés, cuando Moisés subió 40 días al Sinaí y wow, Moisés, qué increíble, ¿verdad? 40 días, una nube negra, rayos y centellas. Diríamos, wow, Moisés es lo máximo. Pero no perdamos de vista que Moisés, 40 años atrás, Moisés era un asesino. Era bravo. ¿Sí? Era bravo. 40 años después, está en el monte Sinaí, delante de la presencia de Dios. Escuchó los secretos de Dios. Dios, imagínate la imagen. Dios tomó unas grandes piedras. ¿Sí? Yo no sé cómo fue que escribió, porque dice la palabra de Dios que escribió con su dedo, ¿no? Y a veces yo me imagino así tipo un soplete, así. Y Moisés viendo todo, viendo el dedote de Dios. Tal vez, eso no dice la Biblia, tal vez encendido en fuego y Moisés, wow, esto nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto y Moisés está en el momento cumbre de su vida. Pero abajo está sucediendo algo. Abajo el pueblo se desenfrenó. Abajo el pueblo estaba haciendo lo que quería porque su líder no venía. Un pueblo inmaduro es un pueblo que hace lo que se le pega la gana cuando no ve a su líder. Un pueblo maduro no necesita ver al líder para hacer lo que le enseñaron. Pero el pueblo inmaduro, se volvió loco, ¿sí? Hicieron un becerro, todo, y de repente se empieza a escuchar el ruido. Moisés está en intimidad con Dios y entonces se empieza a escuchar el ruido. Dios le dice a Moisés, Moisés, ese pueblo ya se desenfrenó y Moisés agarra esas piedras y viene rápido a verlos. ¿Qué hizo Moisés? Ay, Moisés. Tenía intimidad y tenía el carácter del diablo. Vino y azotó las piedras que Dios había grabado. ¡Paz! Desde un bibliazo. ¿Qué pasó? Tenía intimidad, pero su carácter seguía siendo el mismo. Después, Moisés, ven otra vez. El problema de Dios ya no era el pueblo. Dijo, ay, Moisésito, ven para acá. Ahora, Moisés, me agarras unas tablas y ahora las haces tú. Porque quien está con intimidad con Dios es procesado en su carácter. Yo puedo decir que wow, soy lo máximo, tengo la super intimidad, pero si mi carácter sigue siendo el del diablo, tendré que seguir escribiendo en piedras. Ay, Moisésito, ahora usted las hace. Y ahí está Moisés. Las primeras no hizo nada, pero en las segundas, trabájele. Ha de haber dicho Dios, yo no te dije que hicieras ese espectáculo. Yo no te dije que anduvieras dando shows. Usted tiene que venir conmigo con sinceridad. ¿Sí? Y no que está conmigo y hace sus espectáculos. ¿Y en qué se convirtió Moisés? En el hombre más manso de la tierra. 40 años después, Moisés vuelve a sacar el cobre. Le sale el carácter endemoniado otra vez. Le dijeron, háblale a la roca. Ah, no. O sea, Moisés en ese discurso le echa bronca al pueblo, le echa bronca a la roca, la golpea. Y Dios dice, tú no vas a entrar. Porque en todo este tiempo has tenido intimidad conmigo, pero no has cambiado tu carácter. Oh, qué duro. Qué duro. Los íntimos son sinceros. ¿Y sabes cómo empieza Dios? Porque ese dedo que escribió en esas grandes piedras, ese mismo dedo
Dice la palabra de Dios que ahora la graba acá en el corazón. Ese mismo dedo comienza a grabar cuando tú te acercas con sinceridad y tú le empiezas a decir tus secretos de tu corazón. Y entonces él empieza y empieza a grabar en tu corazón. Y por eso es que los íntimos dejan de pecar. Pero es posible, y por eso los íntimos se tienen que cuidar, porque les puede pasar como a Moisés, que 40 años después vuelve a salir ese carácter endemoniado. Qué tremendo. Sinceridad. Santo Dios, ya me quedan 10 minutos y apenas voy en el punto 1. Número 2, tenemos que aprender a estar a solas con Él. A solas. Los íntimos saben que tienen que estar en reuniones colectivas como esta, ¿sí? Y le dan un nivel de prioridad importante, asisten a la iglesia, están en los estudios, en los programas, en este tiempo de pandemia, están en ese tipo de cosas, ¿sí? Su corazón quiere palabra, pero también saben que tienen que estar a solas con Dios. A solas. Está bien los matrimonios que oran y se toman de la mano y oran juntos, o las familias que oran juntos, todo eso está bien, pero no sustituye tu intimidad. No sustituye que tú estés con Él a solas, solitos, tú y Él. Por eso a Dios le gusta la madrugada, porque en la madrugada la mayoría de nosotros no trabaja. Y entonces Dios dice, ahí tienes tiempo, no me digas que no tienes tiempo. Dios dice, yo te despierto. ¿Sí? ¿Cómo sabes que Dios te está despertando? ¿Te sucede que despiertas y se te va el sueño luego? Es Él. Es Él que toca tu cuerpo y se fue el sueño a las 3 de la mañana. Y todo es diferente. Tienes que estar a solas. Mateo 6, versículo 6 dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto. Este fue el versículo por el cual me quedé con esta traducción, porque queda muy claro. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. A solas. Cierra la puerta. A solas implica sin celular. Es una gran tentación. Pero es que tengo la Biblia en el celular. Cómprate una Biblia de papel. Entra con tu Biblia. Entra con un cuaderno. Moisés llevó las piedras. La segunda vez, aquí están las piedras. Lleva tu cuaderno. Que puedas estar con Dios a solas. Que puedas hablar. Tu vida tiene muchos temas importantes. Habla con Él. Siempre debe haber un lugar de oración, amado. Es cierto, hay oración pública. Nosotros tenemos la reunión de oración los martes. Es una oración pública, pero no sustituye a la oración privada. Tienes que estar a solas, y ahí es donde no todos están disponibles. Es ahí donde muchos dicen, no puedo, estoy cansado, tengo trabajo, tengo tantas cosas que hacer. No es posible. Número 3, tenemos que ser sencillos delante de Él. Mira, yo admiro mucho al profeta del que hablé hace un rato. De verdad lo admiro. No he visto a alguien que predique como él. No, de verdad, no lo he visto. Un día estuve en un curso con él. 3 mañanas, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. A 1 de la tarde. Pónganme, por favor, Hechos 1, versículo 1. En Reina Valera.
Ok, ahí está. 3 días, 3 mañanas, de 9 a 1 de la tarde, enseñando solo ese versículo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y dije, wow. No salió. ¿Y sabes qué predicó por las noches? Que había culto unido. Iban a iglesias, se reunían muchas iglesias. ¿Sabes qué predicó? La primera parte de este versículo, cuando dice, oh excelentísimo Teófilo. Aleluya. Porque es Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 1, versículo 1. Lucas 1:1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, versículo 2, tal como nos las enseñaron, que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Sí? Estos 2 versículos los enseñó 3 noches seguidas. 3 noches seguidas. O sea que estuvo en Torreón 3 días enseñando 3 versículos. Dime si no era impresionante este hombre. ¿Sí? Y yo quedé completamente intimidado porque es un tipo muy culto, muy culto. Él hablas de forma ya personal con él y él te habla como si estuvieras leyendo Reina Valera. Así, muy culto, sus palabras son, hablas con él y necesitas un diccionario. Muy culto. ¿Y yo qué soy? Yo soy un naco. Entonces me tenía impresionado. Él muy culto, yo un naco. Y yo pensé, dije, no, pues para estar con Dios hay que ser como él. Hay que ser como este hombre. Un hombre impecablemente vestido. ¿Sí? He conocido dos siervos que visten así, impecables. Y eso me tenía impresionado. Y Dios me tuvo que enseñar que para él eso no es importante. No es importante. Tenemos que ser sencillos delante de él. Sencillos. Y como te dije, pues, ¿qué soy yo? Pues un naco. ¿Sí? Un naco. Y Dios así me aceptó. En el verso 7 de Mateo 6, versículo 7, dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Hay diferentes cultos a diferentes dioses, entre comillas y con D minúscula, ¿sí? En donde se cree que entre más hables, tú vas a forzar a esa deidad para responder tu oración. ¿Sí? Y entonces por eso es que si tú cometes un pecado, según el nivel de tu pecado, es el nivel de palabrería que te ponen por penitencia. ¿Sí? A mí me pusieron 50 Padres Nuestros y 50 Aves Marías por haber visitado la iglesia cristiana. Y por andar de borracho y hacer de las mías, me costaba 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías cada domingo. Yo era un santo mientras fui alcohólico, según lo que practicaba. Pero cuando uno viene a Jesús, uno se da cuenta que el mucho repetir no nos ayuda a nada. Jesús dijo esto: cuando oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Los paganos quieren forzar, quieren obligar a Dios. Un íntimo sabe que nunca va a poder obligar a Dios. No puedes obligar a Dios a nada. A nada. No lo puedes hacer. ¿Sí?
No puedes torcerle la mano para obtener algo. El Señor siempre nos escucha. Podemos presentar nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, nuestro sentir. Podemos hablarlo. Sencillo, así como eres tú. No necesitas ser alguien con un super choro. Así como hablas, así habla con Dios. Con esas palabras. Te lo dice un naco. Bendecido pero naco. ¿Sí? No tengo las mejores palabras. No soy así. Y con esas palabras, así como hablo, puedo hablar con Dios. Tú puedes hablar con Dios así, sencillo. No te disfraces. Dios no es Isaac, al cual su hijo Jacob lo engañó. No, a Dios no lo puedes engañar. Dios escucha tu voz, ¿sí? Y conoce tus palabras de diario. Conoce cómo hablas y Dios quiere escucharte así. Dios quiere que tú hables con sencillez. Número 4. Dios quiere que sus íntimos tengan confianza. Los íntimos de Dios no tienen miedo de Dios. Tienen temor reverente, pero miedo nunca. Nunca. Tienen temor reverente. Un íntimo de Dios, ¿sabes por qué? ¿Por qué no peca? Y si llega a pecar, le costó muchísimo trabajo. ¿Sabes por qué? Porque ama a Dios. Un íntimo de Dios es capaz de decirle: Dios, merezco el castigo. Sí. Y si fuésemos niños pequeños, de esos que le bajan el pantaloncito para darle una palmada, seríamos: Señor, dale, lo merezco, pero no voy a correr, no voy a huir de tu presencia, al contrario, me equivoqué. Un íntimo de Dios tiene confianza, mucha confianza. ¿Sabes? David, aunque había pecado, David seguía orando y David tenía la confianza. Solo imagínate, David adulteró, David asesinó, ¿sí? Lo cacharon, vino el profeta y le dijo: fuiste tú, David, fuiste tú. Pero David era un íntimo. David era un hombre que conocía a Dios. Y en lugar de huir, decidió arrepentirse. Y estuvo por mucho tiempo. Algunos teólogos creen que por 3 años David estuvo orando arrepentido. Pero sabes, cuando esa mujer se embarazó después, producto de ese adulterio, la mujer está embarazada, el niño nace enfermo. Fíjate la confianza de un íntimo, porque la evidencia de su pecado, ¿qué era? El niño. Ese niño gritaba: mi papá adulteró. Con su llorar, el niño le hacía, en los oídos de Dios, le mostraba: tu íntimo pecó. ¿Y qué hacía David? Orando. Hay que tener mucha confianza para orar por el fruto de tu pecado. Mucha confianza. Y David oraba para que se sanara. El niño murió. ¿Y por qué David se levantó? Se levantó y dijo: denme de comer, me voy a bañar, denme de comer. Y todos decían: ¿pero por qué? Dijo: ya murió. ¿Por qué actúa tan frío? Perdió un hijo. ¿Por qué actúa tan frío? Porque David sabe: pude entrar a la habitación de Dios y Dios no quiso concederme la vida del niño. Un íntimo entra hasta la habitación del rey. Un íntimo llega ahí. Un íntimo tiene esa confianza. Mateo 6, versículo 8 dice: no los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Esto debe generar confianza. Hay muchos que oran y le mienten a Dios.
No, un íntimo no va a mentir, pero va a llegar con confianza. Es muy fácil saber, mira, en un término terrenal, en una familia donde hay varios hijos, cuando un hijo es íntimo de su padre. El hijo íntimo de su padre solito va a comunicar lo que hizo. Pero el hijo que no es íntimo, ¿sí?, le oculta cosas a su papá. Se las oculta. Aunque el papá lo conoce y el papá sabe algo está mal, pero oculta cosas. Los hijos que no son íntimos ocultan cosas. Los hijos que son íntimos son transparentes. Son transparentes y cuando la riegan dicen, sí fui yo. Sí fui yo. ¿Sí? Ten esa confianza. Nuestro Padre Celestial nos ama. Él sabe lo que necesitas. Y muchas veces lo que necesitas no es exactamente lo que sale por tu boca. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Pero necesita que tú estés delante de Él para transformar tu corazón. Dios lo necesita. Dios necesita que tu corazón esté delante de Él para poder esculpir el corazón del Padre en ti. Dios necesita un íntimo. Dios necesita a alguien que esté dispuesto y que esté disponible para decir, Dios, escribe tu palabra sobre mi corazón. Escribe tu palabra. Hebreos 4, verso 16, dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. Un íntimo sabe esto. La gente que no es íntima y peca, ¿sabes cómo lo vemos? Ya no quiero ir a la iglesia. Mira, antes de confesar mi pecado, el pastor fue el culpable. Sí, el pastor es clásico. ¿Sí? Y mi papá y mi mamá y todo mundo son culpables. O luego salen con el rollo de, es que me sentía tan indigno de ir a la iglesia. No, es que no eres íntimo. El íntimo viene. ¿Sí? Como aquel sacerdote Josué, parecía que salió del incendio, todo chamuscado, las vestiduras sucias, pero se presenta delante del Padre. Así, los íntimos saben, me equivoqué, pero no voy a perder mi comunión. Los íntimos saben, a lo mejor se enteran en la iglesia, no me importa. Si la gente que es verdadera iglesia, ¿sí?, estará conmigo y me ayudará, pero yo seguiré en intimidad con Dios y no renunciaré ni a Dios ni a su iglesia. Los que no son íntimos corren, salen huyendo. El impío huye sin que nadie lo persiga. Los íntimos permanecen y se dejan moldear, porque sabes, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la herramienta de Dios para moldearnos. Con toda confianza podemos venir, dice, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Dónde se encuentra esa gracia? En intimidad con Dios. El trono de la gracia es la habitación de Dios. Es ese lugar donde por ley la reina Esther no tenía derecho a entrar a la habitación del rey y por ley tenía que morir. El trono de la gracia, la habitación de Dios, es ese lugar que por ley tú y yo no podemos entrar porque tendríamos que morir. Pero ¿sabes qué? Como es la habitación del rey, cuando entramos, todo nos acusa. Todo nos acusa, la ley nos señala, somos indignos de estar ahí, somos pecadores. Pero entonces Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y cuando todo nos acusa, ahí está el acusador, están sus demonios, están nuestros hechos que nos acusan. Pero el íntimo tuvo la confianza, dijo, voy a entrar a la habitación del rey como la tuvo Esther. La misma confianza. Imagina a Esther cuando entró y todos los ojos viéndola.
pero ojos de muerte, ojos que juzgaban. Cuando nosotros entramos, la ley, la palabra de Dios, el Pentateuco nos señala como culpables y dice: eres digno de muerte. Y Jesús, que está a la derecha, Jesús se levanta y Jesús intercede por nosotros y dice: Padre, yo estoy en su corazón. Yo estoy en su corazón. Padre, todos los días habla con nosotros. Todos los días. Él ha fallado. Solo piensa en esa imagen. ¿Sabes quién te lleva hasta la habitación del rey? El Espíritu Santo. Ahora tengamos una imaginación donde dividimos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quien me empujó a la habitación fue el Espíritu Santo. Y caí en medio de la habitación. Y el diablo me está acusando. Mis hechos me acusan. La ley me acusa. El Padre tiene su cetro. Jesús se levanta y Jesús intercede. Padre, Él es nuestro íntimo. Él todos los días está con nosotros. Y entonces el Padre ve al Espíritu Santo y el Espíritu Santo da la señal: yo vengo con él. El Padre ve a Jesús y Jesús dice: yo estoy en su corazón. Y el Padre con su cetro dice: estás perdonado, mi íntimo, mi amigo. Y nos da un abrazo y dice: no lo vuelvas a hacer para que no te sucedan cosas peores. Aleluya. Aleluya. A mí me emociona pensarlo así. Y tengo sustento bíblico para pensarlo así. No para dividir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero sé que el Espíritu Santo es el que me lleva a la intimidad con Dios. Jesús es el que intercede por mí. Y el Padre, al ver la obra de Jesús en mí, la obra del Espíritu Santo, el Padre me perdona. Pero quienes no son íntimos, a correr, patitas, ¿para qué las quiero? Voy terminando. ¿Sabes? Para lograr todo esto, para que esto suceda en tu vida, es necesario ser como niños. Pero no significa que seas chillón y que te hagas en los pañales. Tienes que ser como un niño. Tienes que ser, ¿cómo es un niño? Un niño es débil y dependiente. Débil delante de Dios y dependiente completamente. Completamente. Un niño depende de su papá. Depende de su mamá. Yo a mis hijos toda la vida les he dicho: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso por ti? Baruch siempre me da una respuesta y dice: porque me amas. Y digo: santo Dios, me amarró las manos. No me deja margen de salir corriendo. Tenemos que ser como niños que dependen del Padre. Dice Mateo 18, versículo 3. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante del reino de Dios. El más importante. ¿Sabes? Dice ahí que un niño es humilde. Un niño es humilde. Y a los grandotes ya no somos tan humildes. Debemos ser como niños. Otras dos características que tienen los niños, porque dije débiles y dependientes. Pero otras dos características que tiene un niño es humilde. ¿Sí? Una característica me faltaba, perdón, es humilde. No inmaduro nada más. Humilde.
El niño es humilde. Al niño le hacen, ¿y quién es el que le dice que que no se junte con quien le pegó? Su papá y su mamá. Pero después de 5 minutos el niño ya quiere ir otra vez. Ya se lo sonaron, pero quiere ir otra vez. Quiere ir, quiere estar con ellos. Su corazón es humilde. Pero también su corazón es inmaduro, sí. Sí, seamos inmaduros para las cosas del mundo. Inmaduros para las cosas del mundo. Seamos inmaduros. Quiere decir, inmadurez es inexperiencia. No tengas experiencia en alcohol, no tengas experiencia en drogas, no tengas experiencia en pleitos, contiendas, divisiones, no tengas experiencias de ese tipo. Los íntimos son muy celosos de con quién se juntan. Los íntimos pueden saludar a todo el mundo, pero los íntimos no se sientan en silla de escarnecedores. Comer es algo muy diferente. ¿Sí? Las comidas, ¿sabes? Procura comer siempre con tus íntimos. Yo en mi casa no usamos celular para la comida. ¿Sí? Y llueva, truene o relampaguee, procuramos comer juntos. Y si alguien trae un tema de conflicto, el tiempo de la comida no es para eso. Porque con quien compartes el pan y la sal debe ser tus íntimos. Tus íntimos. Pero también se puede compartir el pan y la sal para andar como los que oran en público, ¿verdad? Para quedar bien con todo el mundo. Jesús andaba con la multitud. ¿Sí? Pero ¿con quién cenó? Con sus íntimos, incluyendo a Judas. ¿Sí? Cuando iba, lo invitaban a otros lugares, pero había pocos donde él iba. Él iba. Un íntimo cuida su corazón. Ponte de pie, amado. Ponte de pie. Comencé el mensaje diciendo que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos su ayuda. Un íntimo es alguien que está disponible, pero cuando hablamos de disponible es alguien que todo va a quedar lejos de su comunión con Dios. Sí tendrá mucho trabajo, pero siempre estará con su Dios. A la hora que sea. A la hora que sea. Siempre tendrá cosas que hacer, pero siempre estará con su Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dijo Jesús. El espíritu está dispuesto esta noche. No es que hoy vas a tener intimidad aquí, sino que hoy le vamos a pedir a Dios, Dios, enciende un fuego en mi corazón para buscarte a solas. Enciende un fuego en mi corazón. Quiero estar contigo de corazón a corazón. Quiero estar contigo así, de mi corazón a tu corazón. De mi corazón a tu corazón. ¿Sabes qué curioso es que la palabra de Dios dice en el mismo capítulo? Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara.
cara a cara. Pero en ese mismo capítulo dice la palabra de Dios que nadie puede hablar con Dios, ver el rostro de Dios y vivir. Y diríamos, a ver. ¿Qué es lo que está diciendo? Si dice que Moisés hablaba cara a cara, pensaríamos que Moisés está viendo su rostro. Pero también dice, nadie puede verlo, ¿sí?, y seguir viviendo. Pareciera que la escritura tiene una falla ahí, pero no tiene tal falla. Los íntimos pueden ver mucho más allá. Los íntimos. Moisés hablaba con él cara a cara, pero no veía su rostro, pero sí estaba delante de su presencia. Y Moisés le dice, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Quiere decir que él no estaba viendo el rostro de Dios, sino en cambio era la presencia tan tangible que por eso se puede decir que hablaba cara a cara, pero no lo veía. No lo veía. Y Moisés dice, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no puede ser, te vas a morir. Moisés volvió a decir, muéstrame tu rostro, muéstramelo. Dios dijo, no es posible. ¿Sabes qué es lo tremendo con Dios? De que nunca podremos decir que ya conocemos todo de Él. El rostro de Dios. Moisés había visto algo viendo cara a cara, pero él decía, quiero ver más, quiero ver tu rostro, quiero ver tus facciones, no quiero ver ese gran resplandor de luz, quiero ver tus facciones. Y Dios dijo, no puedes. Dijo, voy a pasar, Moisés, voy a pasar. Y entonces yo voy a asumir tu cabeza sobre una roca. Y cuando yo haya pasado, entonces quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas. Eso no dejaba conforme a Moisés. Moisés quería más. Moisés era un necio santo. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. El apóstol Pablo, todo lo que hizo, y hay un momento en su vida donde dice, quisiera morir para poderte conocer. Dice, wow. ¿Qué quiere decir, amado? Hoy puedes comenzar un camino rumbo a la intimidad, pero nunca te puedes cansar de eso, porque ¿qué crees? El mismo rostro de Dios tiene dimensiones más cercanas, cada día más cerca, cada día más cerca. Y va a haber un momento cuando estemos muertos y lleguemos al cielo, donde vas a decir, esto es superior a lo que vi en la tierra. Siempre hay algo más de Dios. Siempre hay algo más. Le doy la gloria a Dios porque muchas cosas me ha mostrado, pero cada vez hay algo nuevo, cada vez hay más. Por eso no puedo correr, por eso no puedo huir de su presencia, porque cada vez hay algo nuevo. Hay algo nuevo para ti. Hay algo nuevo. Si ya escuchas su voz, dirás, wow, muéstrame tu rostro. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Cada noche que dispongas tu corazón para estar con Él, hay algo más.
El profeta Jeremías. Jeremías era un hombre que conocía de Dios, era un hombre entregado a Dios, era un hombre diferente, un hombre pulido en las manos de Dios. Y Dios le dijo: Jeremías, un tiempo que Jeremías tenía problemas, le dijo: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado, todavía no estamos al nivel de Jeremías. Y si había cosas que Jeremías no conocía, es porque hay cosas más profundas.